Durante la década de los 90 y principios de los 2000 tuvimos la oportunidad de ver cómo muchas estrellas de acción y del cine de hostias pasaron por las salas de cine dejándonos algunos clásicos. Van Damme nos dejó Kickboxer, Lionheart o Soldado Universal. Jackie Chan nos dejó al menos un 30% de su mejor filmografía durante estos años. Y nuestro protagonista de hoy marcó un precedente del éxito que podrían tener las películas de superhéroes, ayudó a salvar una compañía de cómics y fue una de las piedras fundacionales de lo que posteriormente sería el universo cinematográfico de Marvel. Universo que está en caída, pero eso es otra historia. Por ello y porque tiene otras muchas películas de acción y de hostias, por esta tremenda escena en Blade 2. Yo te ayudaré un poco. Voy a hacerlo de nuevo. Hazlo. ¡Vamos! ¿Necesitas instructivo? ¿Oh? ¡Vámonos! En serio, esta escena hizo que yo dijese, coño, yo quiero saber hacer eso. Y después me metí en Jiu-Jitsu. Porque fue el antagonista de una película premonitoria y porque después desapareció. Hoy le damos la bienvenida al Icuverso a Wesley Snipes. Wesley Trent Snipes nace el 31 de julio de 1962 en Orlando, Florida, pero cuando aún era pequeño es llevado a vivir al Bronx, en Nueva York. Y ya desde ahí, nuestro protagonista se sentía interesado por las artes escénicas. Y además de sus estudios convencionales, en plena adolescencia empezó a buscar formas de hacerse actor, asistiendo a la escuela de artes. Pero ya sabéis, lo habitual es que la vida no suele patear los cojones, y Wesley no es la excepción. Pues cuando aún estaba estudiando, su madre hizo las maletas y le dijo, nos vamos de nuevo a Florida. ¡No! Este fue un golpe para un adolescente Snipes que sentía que Nueva York era una ciudad con muchas más oportunidades para la actuación que Orlando, pero no le quedó otra opción que irse con su madre. En Florida culminan sus estudios académicos y con la experiencia que había adquirido en clases de actuación neoyorquinas, se une a un grupo de amigos aficionados al arte y hace pequeñas presentaciones teatrales itinerantes. Pero hay que destacar que desde la infancia nuestro protagonista llevaba un pasatiempo que lo haría destacar en las pantallas: las artes marciales. Y es que este ha dicho que, como muchos niños negros, se sintió atraído por las artes marciales dado que el Bronx no era precisamente un sitio tranquilo. Y además su madre valoraba la disciplina que la práctica podría traerle a su hijo. Entrenó karate estilo Shotokan y Hapkido en su niñez y adolescencia, y ya siendo más maduro, experimentó con otros estilos como Kung Fu, Capoeira y el siempre eficaz Jiu-Jitsu brasileño. En el año 1980 toma una decisión que le cambiaría la vida. Deja todo para irse a Nueva York de nuevo. Todo con el fin de hacerse un actor profesional, algo que le toma como unos 5 años en la Universidad Estatal de Nueva York. Y hay que decirlo, Wesley Snipes es conocido como el tipo de actores que le gusta permanecer en el personaje durante todo el rodaje. Es un actor de método. Aun cuando la cámara no está rodando, él permanece en el papel. Tras terminar sus estudios de actuación, participa en algunos montajes de Broadway donde adquirió valiosa experiencia, pero en el 85 tiene su primera oportunidad en el cine, en la película Wildcats, una comedia deportiva. No sé qué presupuesto tenía, pero hizo algo más de 26 millones de dólares y bueno, aquí Wesley hace el papel del jugador de fútbol americano que tiene la mejor línea de toda la película. Let's go eat some pussy. Tras esta película le sigue una película de boxeo llamada Calles de Oro, y aquí Wesley tiene un papel mucho más importante, siendo uno de los protagonistas principales. Pero a pesar de que la película estaba bastante decente, que se adentraba en el terreno de hostias y que tiene cierto aire inspirado con Rocky, no le fue bien en taquilla. En ese mismo año, el 86, participa en un episodio de la clásica serie de Miami Vice, y en el 87 hace un pequeño papel en una película de comedia de Richard Pryor llamada Estado Crítico. Además, participa en el videoclip del tema Bad del rey del pop, Michael Jackson. Demostrando que no solo podía actuar, sino bailar. Y como dato os dejo que este videoclip fue dirigido por el mismísimo Scorsese. En el 89 vuelve al cine con la película de comedia Major Leagues, Ligas Mayores o Una mujer en la liga. Español de España. ¡Dios! Esta comedia de béisbol tuvo un presupuesto de casi 12 millones y alcanzó casi los 50. Un éxito bastante bueno. Y aquí Wesley hace de uno de los jugadores de los extintos Indios de Cleveland. Sí,
Quejas de pueblos nativos y el apoyo de la generación de cristal han hecho que cambie el nombre. Entre finales del 89 y el 90 estuvo trabajando en algunas series de televisión, pero en ese último año, 90, participa en la película El Rey de Nueva York, película que costó unos 6 millones de dólares según la mayoría de fuentes y apenas recaudó unos 2,5. Recordad que para que una película se considere pagada debería recaudar al menos un 1,5 del presupuesto que ha costado. Si costó 6 y recaudó 2,5, tremenda hostia. Pero luego tendría la oportunidad de trabajar con Spike Lee en su película Cuanto Más Mejor. Y aquí Wesley hace el papel de un saxofonista, en el que entrenó mímica para aprender a tocar el instrumento como se debe. Aparte, coprotagonizó con el mismérrimo Denzel Washington. Esta película apenas recaudó unos 16 millones de dólares con un presupuesto de entre 10 y 11, pero a pesar de no tener un gran rendimiento, fue un éxito en la crítica, alabando la historia, la dirección y las actuaciones, tanto de Washington como de Snipes, lo cual hizo que los estudios empezasen a poner sus ojos en él para papeles más importantes. En el 91 estrena la película New York City, una película dirigida por quien se convertiría en uno de sus grandes amigos, Mario Van Peebles. Aquí hace el papel de un pandillero que va ascendiendo a la cima del poder criminal. Esta peli costó entre 8 y 10 millones y recaudó algo más de 47. Siendo bastante exitosa, y aparte la crítica una vez más alabó la sólida actuación de Snipes, dándole así un gran impulso a su carrera. Irónicamente, Snipes rechazó la película un par de veces ya que no quería hacer de criminal, alegando que de eso ya había hecho antes y que no quería perpetuar la imagen del hombre negro ligado al crimen. I had major reservations about playing the drug dealer from the start. Actually, I turned the film down a couple of times when they first approached me. I had enough images of us being drug dealers and, Aunque a lo largo de su carrera haría más veces de malo. Ese mismo año, en el 91, estrena una nueva colaboración con el cineasta Spike Lee, Fiebre Salvaje, un drama racial. 92 hace de un discapacitado en la película The Waterdance. Muchos críticos dicen que esta es una de sus actuaciones más sólidas y convincentes. Yo no he visto la peli, así que si alguien la ha visto o si la ve, que deje en comentarios su opinión. Yo, si me habláis de Wesley Snipes haciendo de un minusválido, esto es lo que me viene a la cabeza. Estoy súper centrado. Soy súper inclusiva. Soy súper curioso. Soy súper capacitado. Ese año también estrena otra película que con el tiempo se vuelve un clásico, White Man Can Jump, o Los blancos no saben saltar, en Latinoamérica, o Los blancos no la saben meter, aquí en España. Aquí mini punto para España, convengamos eso. Y como muchos ya habréis notado, pese a esa película de boxeo, solo hay papeles dramáticos o cómicos. Y muchos estaréis pensando, ¿pero dónde cojones están las hostias? Pero calma, porque todo esto que hizo Wesley hasta este momento solo fue el preámbulo en este vasto universo cinematográfico donde estas películas se entrelazan como hilos de un tapiz narrativo, pero donde un género se erige majestuosamente sobre los demás, el cine de hostias. Y es que le llegó la oportunidad de hacer una película de acción hecha y derecha, El Pasajero 57. ¿Recordáis que en el vídeo de Keanu hablamos de que Speed era un intento de hacer Duro de Matar pero en un autobús? Bueno, pues Pasajero 57 era otro de esos intentos. En esta película por fin podemos ver a Wesley mostrando algunas de sus habilidades marciales. Nada extravagante, pero dejó una buena impresión. La película es bastante disfrutable y su villano es bastante bueno. No al nivel de Alan Rickman en Duro de Matar, pero sí está destacable. Con un presupuesto de 15 millones, alcanzó algo más de 44 y sentó el precedente de que Wesley podía hacer acción. Con el éxito del Pasajero 57 empezaron a llegar más papeles de este tipo y durante 1993 estrena 3 películas. Punto de Ebullición, que fue muy mal en taquilla, Sol Naciente, película que protagonizó junto al mismérrimo James Bond del patriarcado, Sean Connery, y que logró algo más de 107 millones de dólares contra un presupuesto de 35. Y por supuesto, el clásico de acción convertido en una película premonitoria de Sylvester Stallone, Demolition Man. No, en serio, esta película es la hostia. Es como una generación de cristal con esteroides. Acertó Schwarzenegger como gobernador, con una policía que no está preparada para la violencia, con 2 sexos que casi no saben interactuar entre sí, con las multas por lenguaje malsonante estamos en camino. Y bueno, seguro que me dejo algo por ahí, pero volveré a ver la peli. Ah, lo de las 3 conchas, ahí sí que no acertaron. En esta película, Snipes hace el papel del villano Simon Phoenix, papel para el cual el estudio supuestamente quería a mi queridísimo Jackie Chan.
pero la idea de ser villano nunca le ha gustado a Jackie. Pero la verdad es que verlo de malo es algo que podría ser interesante. Esta peli es bastante buena, aunque hay mucha gente que dice que es una mierda, pero se le considera un clásico noventero, aunque para mí deja muchas preguntas. ¿Por qué las armas de fuego del museo estaban cargadas? Si tenían sexo de forma virtual, ¿cómo tenían bebés? Y la más importante, joder, en serio, ¿cómo se usaban las conchas? No he conseguido responder a esto en toda mi vida, y me duele. Con un presupuesto de 57-60 millones, alcanzó más de 160 en taquilla, volviendo a revivir la carrera de Stallone e impulsando la de Snipes. Pero ya sabéis de la historia de Keanu que una cosa es recibir el impulso necesario y otra tomar las decisiones adecuadas, y lamentablemente para Snipes, su juicio empezó a fallar a la hora de elegir películas que hacer. Desde finales del 93 a principios del 95 estrena 3 películas más que fueron golpeadas duramente en taquilla. Sugar Hill, que no recogió ni lo que costó, pero que algunos consideran un clásico del cine criminal a la altura de Scarface, o Carlitos Way. Sí, gente, ya sé, a todo gas, ok, ya lo sé, pero no me jodas, Carlitos Way. Salto al peligro, película que está buena para ver un domingo, pero que no dio ni lo que costó tampoco. 28 millones en taquilla para un presupuesto de 45. ¡Auch! Y una película llamada Gracias por todo, Julie Newmar, donde Snipes, Patrick Swayze y John Leguizamo hacen de drag queens. Espero que les hayan pagado bien. Siguió con la película Asalto al tren del dinero, que tenía todo para ser exitosa. Un buen presupuesto, 2 estrellas como Snipes o Woody Harrelson, y una historia básica pero que ha funcionado tantas otras veces. Pero fue machacada por la crítica y en taquilla apenas hizo algo más de dinero. Con un presupuesto de 68 millones de dólares, apenas logró algo más de 77. Decir que tengo un buen recuerdo de esta película que vi en mi infancia, pero también creo recordar que de esta película se recicló esta escena del tren. Desde finales del 95 hasta mediados del 98 estrena 5 películas más: El fanático, Asesinato en la Casa Blanca, Después de una noche, US Marshals y La vida en el sur. De todas estas películas, la única que hizo dinero de verdad fue US Marshals, película que tenía a Tommy Lee Jones y a Robert Downey Jr. en el elenco. En este punto parecía que Wesley era evidentemente un buen actor, pero su capacidad para generar dinero no era la mejor. Pero había una luz al final del túnel, y es que, como reza el dicho, la crisis de algunos es la oportunidad de otros. Resulta que Marvel Comics había estado pasando por unos malos momentos a nivel económico, estando a las puertas de declararse en quiebra. Pero fueron salvadas por el mismísimo Satanás. Bueno, quizá no tanto, pero probablemente lo más cercano que podamos encontrar en Hollywood: Avi Arad. Este hombre y su equipo tomaron las riendas de Marvel y lograron cerrar los acuerdos de ventas de derechos fílmicos de los personajes de la editorial. New Line Cinema terminó con los derechos de Blade y sus personajes. Pero, ya sabéis, siempre hay un pez más grande que se come al más chico, y cuando Warner estaba comprando New Line Cinema, empujó para la creación de una película sobre el personaje. Así que, a grandes rasgos, con todo y que cuando vemos Blade sale el logo de New Line Cinema, es una película con sello Warner. Película que, por cierto, yo creo que si me la ponéis todavía hoy día, me sé los diálogos. Para esta película se consideraban a 3 actores: Denzel Washington, Lawrence Fishburne y, por supuesto, Wesley Snipes. Pero el estudio obviamente pretendía tener a Denzel. Era una apuesta segura, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Lawrence pasó y Wesley, que estaba más familiarizado con los cómics, dijo que sí, pero le endulzaron el trato. Pues se suponía que si la película tenía éxito, lo que seguiría era Pantera Negra, personaje para Snipes, que era el arquetipo de lo que debían ser los negros, líderes poderosos y orgullosos de sus orígenes. Para esta película tuvo que hacerse unos cuantos kilos de músculo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Desempolvar su habilidad marcial para la pantalla, leer el guión y unos cuantos cómics para crear la personalidad de Blade. La película, que costó entre 45 y 48 millones de dólares, alcanzó más de 131 solo en taquilla. Y hago énfasis en taquilla porque Avi Arad la tenía clara: había que hacer mucho más dinero, al menos para Marvel, con las licencias y juguetes. ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Snipes volvía a estar en la palestra y nuevas oportunidades llegaron. Pero sus películas se fueron por el váter en taquilla. El arte de la guerra, En el punto de mira y Zig Zag fueron un puto desastre. Pero en vista del éxito de Blade, el estudio optó por hacer una secuela. Y como era de esperar, Wesley volvió a encarnar a Blade. Y además, la película era dirigida por el mismerísimo Guillermo del Toro, estrenándose en el 2002. Y con un presupuesto de 55 aprox alcanzó más de 155.
Y por supuesto, millones más en licencias y juguetes. En ese mismo año hace una película de bajo presupuesto, pero que se volvió la primera de una saga que muchos conocemos, Invicto, donde hace el papel de Monroe Hutchins, un boxeador invicto en prisión, que se enfrenta con el campeón de peso completo del mundo dentro de la cárcel después de que el campeón terminase tras las rejas. Esta película no dio ni lo que costó en taquilla, y su siguiente película, Ladrones de Mentes, mucho menos, apenas logrando poco más de 1 millón para un presupuesto de casi 20. ¡Auch! Tocado pero no hundido, vuelve a ponerse los colmillos y la chaqueta de cuero para encarnar a Blade en la peor de las 3 películas, Blade Trinity, donde comparte protagonismo con Jessica Biel y un joven Ryan Reynolds. Pero Wesley llevó las cosas al extremo en esta película. Primero, al parecer, no soportaba a Reynolds, y aparte, según dice, de cierto modo creía que su personaje estaba quedando en un segundo plano frente a la historia del personaje de Jessica Biel. Y si a esto le sumas que tenían un director básicamente novato al frente de la película, tenías la receta para el desastre. De hecho, Wesley ha dicho que, de todo, eso era lo que más le molestaba y le preocupaba. Well, look, man, you had a director who had never directed a commercial before, directing a $50 million movie. I had a little problem with that. Pero el consenso general es que la producción fue caótica. Al final, con un presupuesto de unos $65 millones, alcanzó algo más de 131, y por supuesto, algunos millones más en juguetes y licencias. De las 3, se considera la más floja y quizá por eso no hubo más películas de Blade. Y como os digo, en mi opinión fue una puta mierda. Y así como Blade desapareció, también lo hizo la suerte de Wesley, pues es el momento de hablar de su caída. Con la llegada del nuevo milenio, los estudios empezaron a cambiar sus modelos de negocio y buscaron nuevas estrellas de acción. Matt Damon, con sus películas de Burn y su nuevo estilo de combate, es un ejemplo, y el hecho de que muchos estudios apostasen más en esos años por las comedias y el terror dejaron a la acción en un plano que no ayudó demasiado. Es entonces cuando Snipes cae en el rango de las películas de acción de serie B. Películas grabadas en menos de un mes con un presupuesto tremendamente reducido, pero que se puede vender a mercados extranjeros por un buen dinero. O poner en estrenos limitados y luego sacar el resto en DVD, Blu-ray, bla 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 bla. El problema con el cine B de la época de los 2000 es que, a diferencia del cine B de los 80 y 90, y mucho más atrás, es que no dejó tantos clásicos y las películas solían ser muy genéricas, sobre todo en la acción. Y malas. Aunque no me cabe duda que muchas de estas películas de serie B son mucho mejores que de Marvel, contando con un presupuesto similar al de Infinity War. No. Desde el 2005 hasta el 2012 estrenó 10 películas, de las cuales solo 2 vieron una sala de cine estadounidense, una llamada Chaos, protagonizada por el calvo fantástico Jason Statham, del que tenemos vídeo que os lo dejo por aquí. Quizá la participación de este fue la única razón por la que se estrenó en los cines. Y Los Mejores de Brooklyn, película interesante para ver donde forma parte de los protagonistas. Y la historia podría acabar aquí, con un ascenso a trompicones y una desaparición. Pero en el 2014 reaparece para The Expendables 3, Los Indestructibles 3 o Los Mercenarios 3 o como cojones se diga en tu país. La tercera entrega de esta saga que reúne algunas de las mejores estrellas del cine de acción. Para esta peli, nuestro protagonista lo único que le pidió a Stallone fue que su personaje no muriese en pantalla. Y Stallone aceptó. Después de años sin ir a una alfombra roja o participar en una promoción de alto nivel, volví a hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta de lo que venía. Y es que no os lo he contado todavía, pero en el 2008 fue sentenciado a prisión por evasión de impuestos. Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo, la policía, los árboles, el sol, y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar, benditos sean. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso para contaros cómo va esto, porque depende de quién cuenta la historia. La versión oficial, es decir, el IRS americano, la temible hacienda estadounidense, Snipes no habría estado declarando su renta desde el año 1999 hasta el año 2004, donde según esta habría generado unos $37 millones. La agencia dice que le hizo énfasis al actor de ponerse al corriente, pero que recibían de este cartas instándolos a investigarlo, pues él habría estado pagando sus impuestos. ¡Miren el tamaño de esos huevos!
Al mismo tiempo, la agencia en su momento dijo que Snipes se habría unido a un grupo radical que buscaba evitar el pago de impuestos a través de estratagemas legales. Y con esto estoy un poco contrariado. Si son legales estas estratagemas, ¿qué problema hay? Al no poder encontrar una respuesta favorable del actor, procedieron a dejarle caer el peso de la ley. Ahora, la versión de Snipes es otra. Él dice que efectivamente creía que estaba pagando sus impuestos, que como todo actor o persona pública con ocupaciones tenía a alguien que se supone que se encargaba de este tipo de cosas. I realized that we had lawyers and accountants handling my business. And one of the guys who was my accountant ended up being sent up. Esta persona fue atrapada por el IRS desfalcando millones y un acuerdo lo acusó a él de estar al tanto de sus desfalcos y que sería allí cuando buscó la ayuda de este grupo que busca no pagar impuestos para evitar tener que pagar algo de lo que él no era responsable. No sé si esto entra en excusas fantásticas o no. Al final la ley le dijo algo genérico al estilo de la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y por ello fue sentenciado a 3 años de cárcel, de los cuales cumplió 2,5. Sí, el bueno de Wesley sí acabó en la cárcel, no sin antes darle largas al asunto en tribunales hasta el 2010, donde efectivamente fue encarcelado. Y ya sé que muchos me vais a decir: ¡oh sí, como tiene película de los años que debería estar preso, no sabe nada, es españolito! Pues la verdad, yo veo 2 opciones. O consiguió alguna suerte de trato que le permitiese salir a hacer su trabajo y así darle de mamar al Estado, o en su defecto grabó un montón de películas antes de ir a prisión. No sé. De ambas opciones, la más probable es la segunda. Y es que con estos itinerarios de grabación de las películas de serie B de ahora, de 15 días, 19 días o un mes, la verdad es que puedes grabar una cantidad de truños bestial. Y bueno, se fueron estrenando mientras él estaba evitando dejar caer el jabón. Después de salir de prisión y participar en Los Mercenarios 3, ha tenido una suerte de pequeño resurgir, pero no tan cercano con la acción. Veréis, desde el 2015 hasta el 2023 ha estrenado 7 películas y ha participado en un par de series en capítulos concretos. De las películas, solo 2 han estado ligadas a la acción. El resto han sido participaciones en películas de drama o comedia, incluso 2 películas con Eddie Murphy. Y resalta bastante la miniserie para Netflix True Story, donde Wesley nos recuerda que no es una estrella de acción, sino un actor completo, hecho y derecho. A fecha de este vídeo tiene 61 años, sigue activo en pantalla, aunque como ya mencionamos, apartado de la acción. Tiene 5 hijos, los cuales tienen unos nombres más enredados que compuestos químicos, y está casado con la artista surcoreana Nikki Park. Curiosamente, al bueno de Snipes le gusta mucho estar allí, y es que teniendo en cuenta que es una sociedad mucho más racista que la estadounidense, donde se han presentado varios proyectos de ley contra la discriminación y se han limpiado el culo con ellas, y donde es completamente legal negarse a servir a extranjeros por cuestiones raciales, y donde al parecer se considera que las personas negras dan mala suerte. En fin, muchos, entre los que me incluyo, siempre asociarán el nombre de Wesley Snipes con Blade. Es algo prácticamente inevitable. Sin embargo, nos ha regalado otras buenas películas de acción del cine de hostias. Y sé que muchos vais a decir que son contadas las que de verdad son buenas o que las mejores son las de Blade. Y es un argumento válido, pero Snipes no es Van Damme, no es La Roca, ni es Jason Statham, que son estrellas del cine de acción. Cuando vas a ver sus películas, solo esperas violencia. Wesley es un actor que entrenó artes marciales y las usó para ampliar su rango de oportunidades, porque aprendió a valorar la disciplina que éstas inculcan en las personas. Y es que al final del día, todo aquello que puedes aprender en tu vida, de alguna u otra forma, podría resultarte útil en un futuro. Así que ya sabéis, todo Dios a entrenar. Gracias por estar ahí, gente.